Gracias por seguir con nosotros aquí en la televisión pública en 5 sentidos. Amigos, Nicole Salle encarna una voz disruptiva que cuestiona, obliga a repensar los límites del sistema político uruguayo. El estilo directo y confrontativo de los diputados Salle despierta adhesiones fervientes, pero también rechazos tajantes. Diputada, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer acompañarlos. Igualmente. ¿Cómo se construye una alternativa desde adentro del mismo sistema en el que se dice no creer? Bien, es una gran pregunta. Te podría decir que inicialmente me costó insertarme en el sistema. También entendí que de alguna forma no nos dejaba opción, porque estando en el sistema uno tiene acceso a mucha información que no la tendría desde otro lado. Y también cierta incidencia, por más que somos simplemente 2 diputados en la bancada, y obviamente el poder de negociación no sería prácticamente nuestro rol por ser simplemente 2, pero sí se puede conversar. Y bueno, lo más importante es que se tiene información de primera mano y esa información la estamos transmitiendo a la ciudadanía. Nicole, eso del peso es relativo, ¿no? Porque en un parlamento tan fraccionado, digamos, donde las mayorías finalmente, desde el punto de vista global, no están bien definidas, no están bien claras, nadie la tiene, eso es relativo. Ustedes son un partido bisagra que podría dar vuelta para un lado o para otra, al igual que Cabildo Abierto, por ejemplo, o que el Partido Independiente. Sí, podemos tener conversaciones en los pequeños detalles de la política nacional, pero lo que se entiende como la política global, las cosas que nosotros llamamos que vienen de agenda, que son más que nada imposiciones, que lo que hemos notado es que vienen mayoritariamente a través de tratados internacionales, no tenemos peso porque sinceramente se votan prácticamente de forma unánime por tanto la oposición como obviamente el oficialismo. Pero lo que me subo un poco a lo que decía Gaby, ¿no? Son 2 diputados de Identidad Soberana, 2 diputados tiene Cabildo Abierto. Cabildo Abierto ha optado, se ha abierto de lo que es la coalición republicana y ha optado por negociar, incluso ha negociado mucho con el Frente Amplio. Y a cambio de conseguir cosas. ¿No sería, digamos, también esperable de Identidad Soberana que traten de conseguir cosas a partir de la negociación, cosas que ellos entienden serían buenas para el país? Bueno, a ver, no es que nosotros no acompañemos las cosas que consideramos buenas para el país. De hecho, en las discusiones en comisión hemos apoyado proyectos que están entrando, que entendemos que son positivos. Lo que sucede es que nosotros lo que entendemos que se necesita es un cambio estructural y entendemos que las imposiciones que están viniendo desde una agenda global son muy peligrosas y ese es el cambio que nosotros realmente buscamos. Que la ciudadanía entienda hacia dónde va el mundo y que oponernos a eso. Es decir, que pequeñas negociaciones nosotros no buscamos y sabemos que eso no es negociable. Sabemos que las políticas de agenda van a seguirlo haciendo. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, va hacia un sistema gobernado por un poder tecnocrático. Es decir, va a un sistema de control ciudadano total, con una identificación digital, donde vamos a tener toda la información digitalizada, regida por compañías transnacionales que se han gestado a lo largo de estos años, de las tecnológicas del Silicon Valley, las Big Tech, como es el caso de Estados Unidos, que tiene la información hoy, la información ciudadana, me refiero a los datos biométricos, me refiero a todo el entrecruzamiento de datos de historias clínicas, de datos financieros del ciudadano, están monopolizados por Palantir, por ejemplo, la empresa
Sí, perdón. No, no, sé que no, me quedé. está muy bien. Simplemente que para ordenar un poco, es decir, ya vamos a ir en específico y vas a poder ampliar todo lo que quieras acerca de la Agenda 2030, que ustedes han manifestado de forma enfática estar en contra, y vamos a ir desglosando un poco y viendo áreas de interés. Pero la vida parlamentaria, sí, trata temas estructurales y a futuro y también temas puntuales. Por ejemplo, ahora tenemos el presupuesto nacional. Entonces ese no está impuesto por la Agenda 2030, me imagino. Bueno, ¿O sí? ¿Qué visión sí, tenés acerca del presupuesto por nacional? supuesto que todo el lenguaje y las reglas del presupuesto están marcados por la Agenda 2030. Por supuesto, porque la Agenda 2030 abarca todos los puntos de convivencia ciudadana. Es un presupuesto, más que nada, asistencialista, que abre la puerta a la integración de un sistema financiero, por ejemplo, totalmente digitalizado, que es una imposición mundial, que abre la puerta a lo que en el futuro será una renta básica universal, por supuesto con condiciones, ¿verdad? Con un sistema que nos va a tener totalmente vigilados. Bueno, ya ven lo que está sucediendo hoy en el Liceo de Piriápolis. ¿Estás en contra de la renta básica universal? Estoy en contra de la renta básica universal, porque ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy el trabajo de las personas implica el 51% del Producto Interno Bruto global, digamos. El trabajo, el consumo de las personas, digamos, la mano de obra humana. Todo este avance de las grandes tecnológicas de la inteligencia artificial van a generar una transición y una transferencia de riquezas en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que es el trabajo de las personas va a ser de a poco sustituido por inteligencia artificial, robots, algoritmos para hacer entrevistas, para conseguir trabajos. Las personas de a poco van a tener menos acceso al empleo y, por supuesto, es un plan que arbitra un asistencialismo. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todos estos individuos que de a poco van a ir siendo desplazados del mercado laboral? Bueno, les vamos a dar lo suficiente para que subsistan. Claro, eso te despoja de un objetivo, de una utilidad inherente como ser humano, ¿no? Y a la vez, por supuesto que no viene libre de condicionantes. Va a traer una serie de requisitos que tú vas a tener que acceder. De hecho, a través del entrecruzamiento de datos que hoy se viene gestando a pasos agigantados, van a tener acceso incluso a las redes sociales que tú manejes y van a decidir si tú estás siendo un buen ciudadano, al tipo de consumo que tenés. ¿Y cómo sabes que esto es así? ¿En base a qué evidencia puedes afirmar que esto va a ser así? Bueno, ¿o es una previsión? A ver, esto se admite abiertamente y es motivo de discusión en por ejemplo, el foro de Davos, del Foro Económico Mundial. Cuando todas estas compañías, los conglomerados de fondos de inversiones como BlackRock, Vanguard, se reúnen incluso en foros que a veces ellos manejan, que se llaman los jóvenes nuevos líderes, se discuten estas situaciones, estas problemáticas, hacia dónde va, cuál es el objetivo, cuál es el deseo, y se discute abiertamente y se muestra en el público. El problema es que quizás de repente la persona que hoy está detrás de esta pantalla no tiene acceso, pero si lo busca, se llega. Y luego uno ve las políticas que están siendo implementadas en otros países y lo que es nuevo para nosotros, que desde que estamos adentro estamos notando, es uno ve cómo y en qué formato llegan este tipo de imposiciones. ¿Y crees que esto está dentro del presupuesto, que conceptualmente está dentro del presupuesto? Por lo tanto, ¿ustedes apoyarían este presupuesto? ¿No lo van a apoyar? ¿Lo van a apoyar parcialmente? No, nosotros en general no lo vamos a apoyar. Entendemos que el presupuesto es Agenda 2030 pura y dura. Por supuesto, luego tenemos un trabajo de estudio individual, del articulado, de ver qué podemos hacer con eso y cómo podemos incidir. Eso nos va a requerir tiempo, tenemos a todo nuestro equipo estudiándolo y bueno,
las cosas que entendamos que son positivas las vamos a apoyar. No Por es... ejemplo, hay un artículo que es la extensión del IRPF a las ganancias de inversiones generadas en el exterior. Eso me imagino que no tiene nada que ver con la Agenda 2030, tiene que ver simplemente con ampliar un impuesto ya existente en Uruguay. ¿Ese, por ejemplo, lo votarían? Bueno, a ver, sí, se ha hablado bastante del tema impositivo. Con respecto a lo que sería Digo, porque no te pregunto sí. por el impuesto mínimo global, porque obviamente no lo van a votar, y me imagino que el IVA a las compras en el extranjero tampoco por otros motivos. Pero sí, quizás lo puedan Ese es votar. un impuesto bastante complejo que hay que entender cómo es que se va a implementar, cómo se va a grabar ese impuesto, en qué momento, si es en una venta, por ejemplo, de esos bienes, porque digamos los activos pueden subir, bajar, entonces necesitamos un trasfondo técnico que lo tenemos que estudiar, lo vamos a evaluar con seriedad, tenemos... Pero filosóficamente tú estás a favor de grabar las ganancias en el exterior. No nos deberíamos oponer en tanto y en cuanto entendamos que se va a aplicar de una forma que beneficie. O sea, hay que estudiarlo, o sea, es algo que no lo podemos... El impuesto global, por ejemplo, tiene un trasfondo que yo no he visto que se hable mucho, pero nosotros lo que aspiramos a recibir de ese impuesto, de alguna forma, es el impuesto complementario, ¿no? Es decir, es un impuesto que, valga la redundancia, es una imposición porque y se ha adoptado ya en más de 140 países, entiendo yo, pero se grava a estas multinacionales con un 15%. ¿Pero dónde se grava a las multinacionales con ese impuesto? Y bueno, mayoritariamente en su casa matriz. Su casa matriz está, por ejemplo, en Europa, en Finlandia. Digamos, es un impuesto creado para beneficiar de alguna forma a los países europeos de la OCDE. ¿Y qué nos dan a nosotros? La posibilidad de acceder a un impuesto complementario. Es decir, si a la empresa no se le grava el total, el 15% en su casa matriz, bueno, nosotros podríamos gravar la diferencia. Claro, de la otra manera, de repente, no se percibe nada, porque si no entras, bueno, ¿qué pasa? Bueno, podés desestimular la inversión. ¿Qué es lo que están haciendo los países, o lo que he venido estudiando? ¿Qué están haciendo los países, por ejemplo, de Latinoamérica, a los que se les ha impuesto esta metodología? Es que tienen un sistema de créditos reembolsables. Entonces, para estimular que de repente el inversor no se vaya o que venga alguna nueva inversión, que es uno de los riesgos que preocupan a los economistas, les devuelve el dinero, básicamente, impositivo. Entonces, realmente nosotros, como un país que va a estar percibiendo el complementario de ese impuesto mayoritario, no sé qué tanto podemos percibir, y lo que sí quedamos muy sujetos a las imposiciones que vienen de lo global, ¿verdad? Porque es un impuesto que está apuntando a que la mayor parte se pague en las... Es un impuesto que le va a dar mucha caja al gobierno, seguro. Claro. Se habla de 350 millones de dólares. Lo que dicen desde la posición no de identidad soberana es que, bueno, quizás pueda tener algún efecto en materia de estímulo de instalación de nuevas inversiones, porque justamente este impuesto lo que busca es desestimular las ventajas que un país tiene sobre otro en materia de promoción de inversiones vía exoneraciones impositivas, ¿no? Eso es un poco, digamos, el equilibrio que busca. Pero en el fondo lo que va a hacer es caja que eventualmente va a poder repartirse entre los uruguayos, y es grabar el capital transnacional. Pero a ver, Uno, eso es una desde ese lugar incertidumbre. uno dice, identidad soberana tiene que estar de acuerdo en esto. No, a ver, pero es que el problema es que ahí está la trampa, es que eso es una incertidumbre. Ellos dicen que van a hacer caja. Ellos no tienen forma de saber, primero, si la empresa se va a reestructurar o cuánto va a estar grabando en su casa matriz, que ya probablemente lo esté haciendo. Quizás está grabando el 15% de su casa matriz y no tenés ningún impuesto complementario en Uruguay. Eso puede ser un factor. O quizás la empresa se reestructura y en un principio tenés un impuesto complementario, pero luego no lo tenés. O sea, que ¿cuánto vas a grabar? Me parece que es imposible saber. Lo que dice el Ministerio de Economía es que ha hablado con empresas de zona franca que ya más o menos saben cuánto van a pagar. Pueden hacer un cálculo estimativo, pero ellos no tienen la certeza. Y esa es la realidad. Pero en el peor de los escenarios, entonces, no se recibiría nada extra, pero no se peor perdería. De los escenarios no se recibiría nada extra, pero se les podría llegar a pagar
el crédito reembolsable en efectivo a la empresa. O sea que podríamos estar cubriendo de repente los impuestos que ellos estén pagando, incluso en otros países, porque para estimularlos les damos créditos reembolsables, que eso es lo que están haciendo ya los países que lo han adoptado. Y Nicole, frente a esto que estás planteando desde el punto de vista conceptual, yo te pregunto, ¿qué modelo tributario propone Identidad Soberana para garantizar justicia fiscal? Bueno, a ver, nosotros estamos inmersos en esta realidad que nos condiciona plenamente y más allá de evaluar un modelo tributario, lo que nosotros tenemos que entender es que primero tenemos que dejar de absorber responsabilidades vinculantes que se están gestando a través de tratados transnacionales. Porque, por supuesto, una vez que uno acepta esas responsabilidades, luego no tiene mucho poder de decisión, porque además tenemos lo que ya mi padre ha hablado incansablemente, lo que son las agencias calificadoras de riesgo, que responden a los conglomerados como BlackRock y Vanguard, como lo hacen también luego las tecnológicas, como lo hacen también las farmacéuticas. Es decir, está todo entrelazado y lo tenemos que visualizar como un pulpo que tiene los tentáculos sobre nosotros. Entonces, para mí lo más grave es que nosotros estamos adoptando de pies y manos y prácticamente a ciegas todas las imposiciones y abriendo a través de enmiendas y modificaciones digamos, lo que viene a ser una transición en el sistema financiero y que va a implicar grandes cambios a nivel social, como sociedad, y que nos está esclavizando. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un tratado que es bastante alarmante, que es el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional, básicamente, es la aceptación por parte de los países de que quien va a tomar las decisiones en futuros casos de emergencias sanitarias va a ser pura y exclusivamente la OMS, y prácticamente Uruguay no va a tener ninguna injerencia. O sea que el panorama que vivimos hace unos años atrás, en la que de repente nuestro país pudo decidir si iba a tener algún tipo de confinamientos, medidas sanitarias más, menos restrictivas, si la vacunación iba a ser obligatoria o no. Bueno, todo ese poder de decisión va a dejar de existir, va a ser una imposición. Ese reglamento... Pero perdón, Nicole, la OMS, que la Organización Mundial de Salud, ¿qué poder de coerción real tendría sobre Uruguay en caso de una pandemia? Y bueno, hoy tenemos un ejército de la OMS. Ese es no el existe, problema. Digamos. Ese es el problema precisamente, que antes quizás no tenía ningún poder, o sí, por supuesto, tiene mucho poder de influencia, y eso está clarísimo, porque es el organismo en el cual se respaldan todas las decisiones. Pero hoy tenemos un reglamento, y quizás no me expliqué con claridad, en el que Uruguay asumió una posición a favor y vinculante, que no tuvo tratamiento parlamentario, que la forma de alguna forma de desvincularse era objetando en el 19 de julio, y que si no se presentaba ninguna objeción, sí lo hicieron en Estados Unidos y algunos países de África, si no se presentaba ninguna objeción, entonces ese reglamento entra en vigencia ahora el 19 de septiembre. Este tipo de acuerdos que nos generan Pero tú entendés que lo que planteo es, vos así como adheriste a ese tratado de la OMS, decir, ¿sabes? Como hizo Estados Unidos, chao, me voy. Y bueno, nadie te va a decir nada. No es tan fácil, ese es el problema, porque tú generás un vínculo y ese vínculo tiene de por medio imposiciones. Es lo que tiene una relación. Cuando te ponen que tiene una relación vinculante es porque tú tenés obligaciones para con ese tratado. Y por supuesto que las organizaciones están todas entrelazadas y funcionan en bloque. La OMS, la ONU, o sea, digamos, son paraestatales, pero... Y muchas veces las cláusulas no te permiten retirarte de los tratados.
nosotros estamos ahora dentro de este reglamento y no sabemos cómo va a ser el caso hipotético de que suceda una nueva emergencia sanitaria, pero sí entendemos que si sucede, Uruguay va a tener su poder de decisión totalmente cooptado, ¿verdad? Hablaste, perdón, Gaby, quiero volver a la política, digamos, coyuntural y las diferencias que puede haber eventualmente entre Identidad Soberana y Cabildo Abierto, pero sobre todo las coincidencias. Uno mira el discurso de Manín y Ríos, sobre todo vinculado a George Soros y la Agenda 2030, y hay muchas coincidencias. Es decir, Manín entiende que hay una agenda que viene desde arriba, de determinados centros de poder, y que baja a través de leyes a los países. Ustedes entienden lo mismo. ¿Por qué no están haciendo bloque común, Identidad Soberana y Cabildo Abierto? Porque tienen estrategias claramente diferentes. Sí, pero en lo ideológico y en lo filosófico claramente no. Nosotros... Ellos no votan la eutanasia, están en contra del bueno, aborto. y ahí hacemos un bloque común. Es decir, nosotros vamos a tener circunstancias en las que estemos de acuerdo, supongo, con todos los partidos y en las que estemos en desacuerdo con todos los partidos. Lo que yo advierto que mayoritariamente las políticas que a mi juicio son de trasfondo y son importantes, no hay mucha coincidencia con nadie, básicamente. Esa es la realidad, terminamos votando nosotros dos, quizás algún diputado, pero en definitiva las votaciones son dos, somos dos. Y luego está la política que puede hacer pequeños cambios, introducir, digamos, no dejan de ser importantes para la cotidianeidad de las personas. Y esas vamos a votar en función de lo que consideremos, de lo que es nuestra filosofía, digamos, nuestros principios, y vamos a votar con el partido que en ese momento esté alineado. No se trata de decir voy a hacer alianza con un partido específicamente porque tenemos algunas coincidencias y entonces ahí me ato a ese partido y trato de trabajar una estrategia. Se trata de que nosotros vamos a tratar de promover todas las políticas que consideremos que son importantes porque benefician a la ciudadanía y votaremos con el que nos toque votar en ese momento. Justamente, Nicole, decías al principio cuando te preguntábamos por el presupuesto, decías que está netamente teñido por la injerencia externa conceptualmente, ¿no? Pero hay algunos temas que tenemos que resolver ya como país y que tenemos una pobreza asentada en un 32% de los nenes más chiquitos en nuestro país, es cierto, y que tenemos problemas de seguridad que parecen de un país no del Cono Sur, sino más de Centroamérica, también es cierto. Estamos frente a problemas reales. Lo otro no digo que no sea real, es tu perspectiva. Simplemente digo, problemas que urge resolver acá. Entonces, ¿qué parte del presupuesto sí apoyarían en aquellas áreas donde ustedes consideran que son urgentes de resolver? Por ejemplo, infancia. Por supuesto, el presupuesto merece un estudio pormenorizado, detallado, y como ya te dije, te decía, van a aparecer artículos que de repente podamos votar. Ahora, lo que hay de trasfondo es un plan asistencialista que no da una solución real. Por ejemplo, en el tema, lo hablaba antes y me parece bastante importante porque quieren solucionar la asistencia a la educación con videovigilancia o... Se levantó eso, se levantó. Bien, no se levantó tanto porque ahora están hablando de una aplicación. Ahora están hablando de una aplicación que te va a geolocalizar. Y a ver, por más que se haya levantado, porque se levantó porque los padres se opusieron, o sea, porque los padres, los gremios, porque básicamente se horrorizaron, porque sí, es así. El tema es lo que se trae. Tú querés promover la educación generando un clima y un entorno de desconfianza que se asemeja mucho a una cárcel, básicamente. Entonces, el hecho de que tú quieras solucionar la inasistencia geolocalizando al chico es precisamente lo que está mal con el sistema, porque ¿cómo puede ser el vínculo de ese niño, de ese chico, con la educación si tú lo coaccionás para que vaya al centro educativo? Quizás soluciona la asistencia. Ahora, ¿va a aprender realmente? A lo que voy es necesario ir al trasfondo de todo esto, porque no podemos hacer una evaluación
a la ligera de, bueno, necesitamos, te pongo este ejemplo de la asistencia porque me parece claro con lo que está sucediendo ahora. Necesitamos solucionar la asistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una cámara para asegurarnos que venga todos los días, o le ponemos un dispositivo en el móvil para asegurarnos. Pero tú no estás solucionando el problema de que ese chico no va a querer tener un vínculo, no va a tener un vínculo saludable con la educación, no va a querer estudiar y Nicole, pero seguramente no aprenda. Tenés un punto en eso y lo podemos conversar más ampliamente, pero no me respondiste cómo se resuelve el problema de los niños que comen mal, de los niños que viven bajo un techo que se les cae. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la propuesta de identidad soberana para resolver estos problemas? A ver, volvemos a lo mismo. Por supuesto que muchas veces es necesario un plan de emergencia y solucionar la urgencia de las familias que necesitan de repente una solución inmediata, pero son planes de emergencia. Cuando uno instaura de fondo políticas asistencialistas es cuando el sistema empieza a fallar. Y lo que trae el Frente Amplio con el presupuesto son políticas asistencialistas enquistadas en el sistema. ¿Y qué habría que hacer no una entonces? emergencia. Entonces, precisamente eso es buscar fuentes de trabajo genuinas, proteger el trabajo de la gente, los comerciantes nacionales, brindarles acceso y herramientas a que ellos puedan gestionar su vida sin necesidad de un bono. No quita que no se necesite que sí, que hayan comedores, pero a ver, queremos, por ejemplo, realmente institucionalizar a niños de 3 años. ¿Es esa la solución? ¿Que cada vez el niño esté en el sistema de manera más precoz? ¿Es eso lo que queremos? ¿O queremos garantizar que ese niño tenga en su familia la continentación necesaria porque su familia tiene los recursos para alimentarse, para poder dedicarle tiempo al niño? La solución no es tener a los padres trabajando 12 horas mientras el niño está institucionalizado y porque se le necesita dar de comer en un comedor. Nicole, tenemos que cerrar, pero una cortita, porque tú dijiste que tendría que ser inhabilitante como parlamentario el hecho de ser masón, ¿no? Por el lobby que ejercen, por ejemplo, en el tema de la eutanasia. Te planteo si para el caso de los católicos se aplicaría lo mismo, es decir, hay un importante lobby de la Iglesia Católica y hay muchos legisladores católicos. ¿También tendría que ser inhabilitante ser católico? No, no es un tema de creencia. Yo me refiero, a ver, la masonería es una logia que tiene intereses y que son supranacionales y que trascienden y que están, además, admitidos por ellos. Eso lo tengo claro, pero sigo porque tenemos que cerrar. No. Con los católicos no pensás que es lo mismo. No pienso que es lo mismo. No. Nicole, un gusto recibirte. Nos quedaron un montón de temas para conversar, así que te reitero la invitación para que vuelvas. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Nos vamos.